En las últimas horas y en estos últimos días se han presentado el tema del archivo, del juicio político y demás otras situaciones. Y para conocer del lado de la Revolución Ciudadana qué es lo que plantean, qué es lo que estaría vigente y cómo se continuaría con este proceso, porque se conoce de aquello que seguirán con este proceso en contra de la fiscal. Le damos la cordial bienvenida, señor asambleísta. Buenos días, bienvenido para Radio Soberana. Le escuchan aquí en el subtrópico de Cotopaxi, subtrópico de Bolívar, toda la provincia de Los Ríos, parte de Guayas y parte de Manabí. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Lenin. Buenos días a usted, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Soberana. Muchas gracias por invitarme a participar de este espacio informativo. Y bueno, ya yendo al tema específico, realmente para nosotros es muy importante informarle al país entero de lo que pasó realmente en la fiscalía, en la asamblea. Realmente creo yo a estas alturas y con lo que pasó el lunes y el martes en la asamblea, la ciudadanía debe estar absolutamente clara de que estamos en un estado fallido. Hicieron todo, se vulneraron la Constitución, vulneraron la ley con un único propósito, de blindarla a la fiscal general de la Nación, que a estas alturas nadie puede negar que es la punta de lanza para atacar a los adversarios políticos y para proteger de los delitos a la élite que gobierna desde el 2017. Eso realmente lo que pasó en la asamblea, primero el lunes en la comisión de fiscalización, en donde realmente se vio cómo el asambleísta Centeno dirigía prácticamente la reunión. Se vio como que horas antes el señor Humajinga, el asambleísta Humajinga, le bajaron los juicios, los procesos que tenía en fiscalía, y obviamente hicieron todo para en ese instante archivar los juicios políticos a la fiscal. No les salió porque solamente archivaron el juicio político de la compañera Gisela Garzón, quedó vivo el juicio que yo había interpuesto. Es así que al siguiente día, todos los asambleístas aliados al gobierno de Noboa y que antes estuvieron con Lazo y luego con Moreno, se sumaron para en una ilegalidad más, porque lo que hicieron el lunes fue una ilegalidad. El martes en el Pleno se dieron la tarea de archivar el segundo juicio, es decir, el juicio que yo había interpuesto, de manera totalmente ilegal. Ingeniero Valladares, pero ahí dentro de aquella situación en el Pleno de la Asamblea, varios asambleístas del Partido Social Cristiano han manifestado que los errores que se pudieron haber cometido se los subsana ahí en la Asamblea Nacional. ¿Es subsanable estas situaciones? Lenin, ¿cuál es lo correcto? ¿Qué es lo que debió hacerse, Lenin? Y eso es importante que el pueblo lo conozca. Primero, ¿quién califica un juicio político? Es el CAL. Es esa instancia que administra la Asamblea quien conoce las solicitudes, la unidad técnica legislativa donde existen los técnicos jurídicos experimentados quienes dicen con su informe no vinculante si es que el proceso está correcto, si se cumplen los requisitos, y es el CAL finalmente el que califica y envía a la comisión. ¿Qué es lo que tiene que hacer la comisión? La comisión lo que tiene que hacer es abocar conocimiento y empezar el trámite del juicio correspondiente. Eso es lo correcto. Entonces, como no querían que la verdad salga a la luz en el Pleno de la Asamblea Nacional, se atrevieron a vulnerar la norma para archivar en la comisión en un juicio y la otra en el Pleno. Lo que correspondía, estimado Lenin, era ese el trámite. Sin embargo, ya que pasó lo del lunes, el martes lo que legalmente le correspondía a la asamblea, al Pleno de la Asamblea, es que ese proceso lo revierta a la comisión para que la comisión aboque conocimiento y continúe el trámite correspondiente. Eso era lo correcto, pero no. Aquí el objetivo era que la fiscal no sea sometida al escrutinio público, que no nos permitan a nosotros evidenciar el vínculo de la señora fiscal ni con el gobierno de Estados Unidos, ni con los gobiernos de Lenin, de Moreno, de Lenin Moreno y de Lazo,
porque eso realmente la iba a evidenciar que ella los está protegiendo a los delitos de INAPEISPE, por ejemplo. Se iba a evidenciar las razones por las cuales archivó el caso León de Troya y básicamente reabre un nuevo caso con el nombre de Pampa, pero en este nuevo caso ya no asoma Cherres, ya no asoma Carrera, es decir, lo desvincula al gobierno de Lazo, que es evidente que eran parte de todo el entramado de narcodelincuencia del país. Cherres y Dritanjique, el principal capo del narcotráfico en el Ecuador, eran socios en varias de las empresas que crearon para poder procesar los diferentes dineros mal habidos que iban obteniendo en ese proceso. Eso hicieron, dejaron que el pueblo ecuatoriano sepa la verdad, porque eso no le convenía a la élite que gobierna. Ahí sí va a evidenciar de cómo han utilizado la justicia para perseguir adversarios políticos y para proteger a la élite que gobierna desde Ingeniero Valladares, ahora, ¿qué es lo que ustedes propondrán dentro del Pleno de la Asamblea o dentro de la misma Comisión de Fiscalización, ya considerando de que no tienen una mayoría ni en el Pleno, ni una mayoría en la Comisión de Fiscalización? Ese proceso, esa decisión todavía está en análisis en nuestro bloque. Nosotros lo que tenemos son todas las pruebas. La gente que me conoce, que le conoce al asambleísta por Zamora Chinchipe, Héctor Valladares, sabe que jamás abre la boca si no está respaldado de evidencia, de prueba. Una de las características que le permitió a Héctor Valladares llegar a la asamblea es su integridad, su honestidad y el valor que yo le doy a cada palabra que digo. Nosotros tenemos las pruebas. Como usted lo ha dicho, Lenny, en este momento no hay las condiciones para que se pueda hacer lo que corresponde, hablar de la verdad y la justicia. Tenemos una asamblea en donde tanto los asambleístas del bloque social cristiano, los asambleístas del bloque del gobierno, los independientes, que prácticamente todos están ya votando con el gobierno, los asambleístas de María Paula Romo, los asambleístas de Construye, los asambleístas de Gente Buena, todos están trabajando con el único propósito que este sistema político que hoy gobierna y ha destruido el país no cambia, siga por esa misma línea. En esas condiciones, como usted lo dice, estimado Lenny, 76 votos alcanzaron y no se pudo continuar con este proceso de juicio político. En esas condiciones sería absurdo presentar un nuevo juicio. Pese a las pruebas que tenemos que actuar de manera muy inteligente para que otra vez no vuelva a suceder aquello y nuevamente la vuelvan a blindar a la señora fiscal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, estimado Lenny? Informarle al país de lo que ha pasado y continuar defendiendo los derechos del pueblo ecuatoriano, defendiendo la verdad, defendiendo la justicia, defendiendo un sistema que nos permita perseguir delitos, más no a adversarios políticos, estimado Lenny. Correcto, ingeniero Valladares. Y bueno, más allá de que estén alineados o no al gobierno, estamos a puertas de un proceso electoral y yo creo que varios asambleístas van al proceso de reelección y creo que a la luz pública no les va a convenir votar en contra de la fiscal, porque si bien es cierto, la fiscal tiene un grado de aceptación dentro de la población, dentro de la ciudadanía, y creo que sería un revés político las personas que quizá tengan su favorabilidad en votar en contra de la fiscal, pero por el tema de cálculos políticos no lo vayan a hacer. Tiene razón, Lenin, usted. Lamentablemente, la gran mayoría de políticos o de actores piensan primero en los votos y no piensan en el país, no piensan en la justicia, no piensan en esta inseguridad, en esta delincuencia que lo tiene postrado al país entero. Nosotros, estimado Lenin, nosotros siempre trabajaremos no por ver votos, no por elecciones, trabajaremos siempre defendiendo esos principios. Nosotros hemos planteado este juicio político a la fiscal, porque mire usted, le voy a dar dos datos que lo van a sorprender. En 2023 hubieron 7.878 crímenes en el país, de los cuales apenas
cáigase usted, apenas 584 han llegado a una sentencia. Eso representa apenas el 8%. 7.294 aún están en la impunidad. Eso es la gestión de la fiscal. Con la fiscal general de la Nación, porque como usted lo sabe y lo ha dicho, es en este momento la señora más poderosa del país porque maneja a su antojo a jueces, maneja a su antojo todo el sistema de justicia. Con ella, en el mando de la justicia, tenemos que el país pasó de tener 5.7 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el 2017, hoy estamos en 43.3 en el 2023. Es decir, pasamos de ser el segundo país más seguro de toda Latinoamérica a ser el país más violento y inseguro de todita la región. Ese es el legado de la señora fiscal, por la cual este ciudadano, con las pruebas contundentes que tenemos, hemos pedido el juicio político. Y además de ello, es importantísimo, estimado Lenny, que el pueblo ecuatoriano, por Dios, ya reflexione. Realmente han logrado a un sector importante de los ciudadanos, especialmente de clase media y baja, han logrado tatuarnos en la frente que todo lo malo es culpa de Correa. Todo lo malo. Hay apagones que Correa no hizo las cosas bien. Hay delincuencia que pactó con las mafias. El mismo Noboa, hace pocos días, se dio el lujo de tratarnos a todos los asambleístas de narcotraficantes. Y el presidente de la Asamblea ni una media palabra dijo sobre ese tema. Y yo quiero rechazar públicamente ese comentario que hizo el señor presidente, que yo lo califico de mentiroso, de un ser realmente mediocre en la administración pública y ahora hasta un cobarde, porque si tuviera las pruebas, tenía que ir a la fiscalía y decir, este o estos asambleístas tienen vínculos con el narcotráfico, procéselos penalmente. Eso tenía que hacer, no utilizar los medios para seguir difamando, mintiendo, como ha sido su costumbre. Igual manera, la señora fiscal se atrevió a llamarle a este juicio político de un narcojuicio. Y dijo públicamente que estaba lista para enfrentar el juicio en la Asamblea. Lo dijo y no lo cumplió. Ahora se escudó, compró conciencias de los asambleístas de la Comisión de Fiscalización primero para blindarse y no dar la cara. Bueno, y dentro de aquello de la Comisión de Fiscalización, el asambleísta por la provincia de Cotopaxi, el señor César Humajinga, manifestó de que ustedes buscan impunidad con estos juicios. Nosotros buscamos impunidad y es a él al que le bajan los juicios que tenía en la fiscalía. ¿Cuál es la verdad, Lenny? No nos seamos ingenuos. El señor Humajinga tenía procesos en la fiscalía sorpresa, días o minutos o horas antes del juicio, de la sesión de la Comisión de Fiscalización. Sucede que ya no existen tales juicios. Y todo el país evidenció de cómo la señora DS le chateaba al celular del asambleísta Humajinga, disponiéndole, indicándole quién filtró el documento. Estos son los que nos dicen que... Pero él ha manifestado que es una de las asesoras de él. Estimado Lenin, no seamos ingenuos, realmente. Él es el que busca la impunidad y nos dice que nosotros, dígale al país Humajinga, ¿qué caso tiene el asambleísta Héctor Valladares para decir que porque yo estoy impulsando el juicio de la fiscal, yo quiero impunidad? Este ciudadano no tiene ni una multa de tránsito. Toda su vida ha tenido una vida íntegra, una vida totalmente apegada a la ética, a lo moral. Yo llevo haciendo política desde que me acuerdo, desde la adolescencia, y jamás he tenido ningún caso de corrupción, ningún caso de ningún delito. Y eso yo no puedo permitir que un corrupto, porque eso sí se lo ha demostrado, tiene a familiares trabajando en diferentes instituciones del Estado. Esa gente que nos quiera decir a nosotros corruptos, darnos clase de moral, cuando los corruptos siempre han sido ellos, estimado Lenny. Rechazo profundamente esas declaraciones, Lenny.
Perfecto. Ingeniero Valladares, ¿ustedes esperarán este proceso de elecciones para nuevamente reactivar el juicio político que manifiesta que el suyo está pendiente, o finalizan este accionar en mayo del 2025, se instala la nueva asamblea y se puede continuar con este juicio, o ya fenece ahí? Por supuesto, Lenin, todo es posible. La voluntad es de nuestro pueblo soberano, el pueblo ecuatoriano, que yo estoy seguro, yo no pierdo la fe, Lenin, pese a que han hecho hasta lo imposible para tacharnos de corruptos, de delincuentes, de todo lo malo que pasa en el país. El pueblo ecuatoriano está despertando. Yo siento ese despertar de nuestro pueblo. Ya no son tantos los que les tatuaron en la frente que la culpa es de Correa, porque están viviendo en carne propia los apagones, están viviendo en carne propia esa pobreza. 1/3 de la población, Lenin, está nuevamente bajo la línea de pobreza. Esa migración forzada, la delincuencia que vacuna. En mi provincia, Zamora Chinchipe, nunca oímos casos de sicariatos, nunca oímos casos de vacunadores. Y ya está pasando inclusive en mi provincia, donde realmente era una de las provincias más seguras del país, pero ya llegaron la delincuencia. Yo estoy convencido que el pueblo ecuatoriano tomará la decisión más inteligente este 9 de febrero y nos va a permitir retomar estos procesos, porque las evidencias las tenemos. Yo tengo pruebas contundentes de que la señora fiscal encubrió más de 250 millones de lavados de activos que hicieron los diferentes corruptos de este país, pero ella no inició los procesos de fiscalización, de investigación penal que tenían que seguirlos. Apenas 12 de los 97 reportes de injustificados y los hizo, y el resto los tapó. Tenemos evidencia de por qué León de Troya fue archivado, y gracias a eso le dieron de baja al único policía que se atrevió a decirles que eso era incorrecto, y tenemos esa evidencia de por qué cerraron León de Troya y abrieron Pampa para proteger al gobierno de Lazo de la narcodelincuencia en el país. Tenemos todo. Retomaremos cuando el pueblo ecuatoriano así lo decida y se pueda tener las garantías correspondientes para decirle la verdad y para rescatar la justicia de las manos de los que hoy la han postrado frente a la delincuencia, y a través de la cual siguen haciendo su agosto con el pueblo ecuatoriano, Lenin. Los recursos de los ecuatorianos que antes se hacían obras, que se hacían becas, que se hacían desarrollo, hoy por hoy están engrosando las chequeras de esa élite codiciosa e insaciable que no le interesa el país, y por eso no tenemos ni medicina. Nuestra gente se muere en las puertas de los hospitales, y muchas ni siquiera llegan al hospital porque perdieron la esperanza y esperan la muerte en su propia casa porque no tienen las condiciones económicas para pagar la clínica privada. Eso tiene que cambiar, y en las manos del pueblo ecuatoriano está darle la vuelta a la historia del Ecuador, que hoy ya no resiste más, estimado Lenin. Ingeniero Valladares, en la asamblea de la convocatoria de Revolución Ciudadana en agosto que se dio en la ciudad de Guayaquil, se conoció que usted encabezará nuevamente la lista para asambleístas en la provincia de Zamora Chinchipe. ¿Es correcto aquello? Sí. Efectivamente, Lenin, el movimiento Revolución Ciudadana, mi movimiento, déjenme decirle, estimado Lenin, soy uno de los fundadores del movimiento. Yo me uní a la Revolución Ciudadana, en ese momento Alianza País, en el 2006, en marzo del 2006. Y he sido el único de los fundadores que se mantiene todavía vigente, liderando este proceso político a favor del pueblo ecuatoriano. Lamentablemente, Lenin, tengo que decir esto, es importante. Nuestro pueblo amazónico, y el de Zamora Chinchipe no es la excepción, ha optado en estas últimas elecciones, en los últimos procesos, a favor de los gobiernos de derecha. Y esos gobiernos de derecha, Lenin, en el caso nuestro de la Amazonía, desde que se aprobó la ley amazónica en el 2018 hasta acá, nos han quitado a los amazónicos 1.200 millones de dólares que nos correspondía de los fondos amazónicos, fondos provenientes de la extracción de petróleo, de la minería y del sector eléctrico.
Esos Correcto. fondos nos han negado. Lenin, yo estoy terminando una fiscalización justamente porque, como digo, yo siempre hablo con pruebas. Tengo las pruebas, en las próximas semanas terminaremos de aprobar este informe y le daremos a conocer al I- país y al mundo de Incluso, cómo. incluso en el último gobierno, doña Guadalupe Llori devolvió esos recursos al Estado ecuatoriano. Y ahora conocemos que también está de asambleísta o candidata asambleísta. Lenny, no solo se han llevado, o sea, de lo poco que nos dan, Lenny, se llevaron 75 millones en la época de Llori. Ojo, asambleísta Pachacuti ahora va a ser candidata, de lo que sabemos, de un grupo político de derecha. Y entiendo que va a ser por Creo, no tengo el dato exacto porque no estoy informado Ajá. exactamente del tema. Y no solo en el gobierno de Lazo, estimado Lenny, en este gobierno de Noboa se llevaron 40 millones más del Fondo Común. Ellos dicen que ya los han devuelto, pero no los vemos en obras, no los vemos haciendo desarrollo en la Amazonía. Lenin, a estas alturas ya estamos en septiembre y todavía no terminan de transferir los recursos de los proyectos 2023. Es decir, aparte de que ya nos han quitado más de 1.200 millones, de lo poco que nos han dado, recién están ejecutando presupuestos 2023. Ese es el robo que le han hecho a la Amazonía, la principal región donde salen los recursos para alimentar el presupuesto del Estado. Y lamentablemente los gobiernos, los asambleístas de aquellos momentos no dijeron esta boca es mía. Afortunadamente ahora hay un asambleísta que le puso el ojo a este robo y gracias a eso los 13 asambleístas amazónicos actuales están apoyándome en este proceso y aspiro yo decirle al país el monto exacto y quiénes son los responsables de este desfalco multimillonario a los amazónicos, estimado. Asambleísta Valladares, ¿por qué considera usted el revés político que ha tenido Revolución Ciudadana en las provincias amazónicas cuando en su momento el mismo expresidente Rafael Correa creó estos fondos para con ello el tema de petróleo, el tema de la explotación minera, el tema de la cuestión de la electricidad sea compensada y sea entregado a las diferentes provincias? Pero ¿por qué considera usted que han tenido este revés político desde la candidatura de Andrés Arauz y este último de la candidata de Revolución Ciudadana, que no consiguieron los votos y no fue favorable, sino se fueron con don Guillermo Lazo en su momento y ahora con Daniel Noboa? Una gran pregunta, Lenny, y no solamente desde la candidatura de Andrés, ya las últimas candidaturas en la época donde Rafael era gobernante, también ya los reveses se hicieron, y esa es la verdad, yo no la puedo ocultar. Desde mi punto de vista, realmente son algunos temas. Por ejemplo, uno de los temas fundamentales que a mi criterio, en el caso de Zamora Chinchipe yo puedo hablar porque soy actor de Zamora Chinchipe, no puedo hablar de las demás provincias. Ojo, Sucumbío siempre ha sido Revolución Ciudadana, igual Orellana, siempre hemos tenido votos a favor nuestro, pero en el tema de Napo, de Pastaza, de Morona y de Zamora, realmente los resultados han sido diferentes. A mi punto de vista, no manejamos bien la política minera. Zamora Chinchipe, desde que se la colonizó, y hace 500 años, ha sido minera. Toda la vida ha hecho minería, ha vivido de la minería. Lamentablemente, cuando Rafael Correa impulsó una política minera de responsabilidad, hubo un choque tenaz, ya que acá no había control antes. Correa vino a controlarla, no a decir que no se haga, sino hacerla correctamente, con los permisos, con el pago de tributos, y eso hizo lamentablemente que muchos de los mineros hayan reaccionado negativamente. Y obviamente, si la minería es el motor de la economía de Zamora Chinchipe, repercutió en los demás sectores. Para mí el principal elemento del revés es ese. Sin embargo, como usted lo dice, lo bien lo anota Lenin, cuando se firmaron los contratos de la gran minería, que hoy por hoy alimentan al Estado en más de 3.000 millones de dólares anuales, Rafael Correa pidió regalías anticipadas y el 100% las dejó en Zamora Chinchipe. Y nos sembró de obras producto de la minería, vías, hospitales, centros de salud,
el aeropuerto se lo mejoró, escuelas del milenio y otras obras, regeneraciones urbanas, parques lineales, etcétera, etcétera. O sea, fue un boom de obras. Sin embargo, no bastó aquello para que el apoyo del pueblo zamorano-chinchipense se revierta a favor nuestro. Aspiro ya, hoy por hoy, estimado Lenin, los mineros están siendo vacunados, no solo por la delincuencia organizada, también por algunos funcionarios de la institución rectora de la minería en Zamora-Chinchipe. Los mineros ya no están trabajando de manera tranquila. Los mineros tienen ahora que pagar seguridad y mucho más. Yo aspiro que en esta ocasión, y no solo ellos, todos los sectores, los negocios se están cerrando porque no hay circulante, no hay economía. Yo creo que eso va a repercutir en un cambio de postura popular, social, y aspiro yo que en esta ocasión la Revolución Ciudadana no solo confirme su asambleísta de la Revolución Ciudadana, sino también tenga votos o un triunfo en el binomio presidencial, que es lo fundamental. Lenin, en nuestro país, el 90% del poder está en manos del presidente o de la presidenta en este caso. Y necesitamos eso para revertir todo este desastre de país que tenemos hoy. Necesitamos un gobierno, un presidente, en este caso una presidenta, que primero piense en el país y después en la deuda externa y después en los grandes negocios de los empresarios. Eso tiene que ser secundario. Lo primero tiene que ser el derecho a un pueblo a vivir con dignidad y con seguridad. Eso debe ser lo primero. Tenemos que volver a invertir en la gente, invertir en educación, invertir en salud, invertir en infraestructura productiva, invertir en el agro, invertir en el campo. Lenin, yo presenté ya una ley para que los recursos que provienen de conservar concesiones mineras vayan a las juntas parroquiales del país, a los gobiernos parroquiales, para que le puedan dar algo de beneficio en producción sostenible, en conservación, a ese pueblo rural que alimenta al país. Eso estamos haciendo desde la Revolución Ciudadana. Pese al escenario adverso, estamos trabajando por y para la gente, estimado Lenin. Perfecto, ingeniero Valladares, queremos agradecerle por atendernos de esta entrevista. En la parte final le dejamos en su mensaje de despedida. Gracias. No, yo muy contento de haber interactuado con usted, Lenin. Agradecerle por el espacio y también decirle con todo el respeto que le tengo al soberano, al pueblo ecuatoriano. Yo estoy convencido que está reaccionando, que se está quitando esa estampa que le metieron a la fuerza a punta de publicidad, a punta de engaño. Este presidente mentiroso que tenemos hoy, que nos ofreció bajar las tarifas de luz y ahora nos está dando apagones. A ese presidente que nos dijo que nos iba a bajar los impuestos y nos puso un IVA al 15%. Necesitamos, querido pueblo, despertar. Despertemos de este letargo porque nos está costando vidas. No solo nos está costando la economía, nos está costando vidas humanas. Nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos están siendo asesinados por la delincuencia. Otras familias enteras, como el caso de mi hija, están ya fuera del país. Mi hija está en Estados Unidos porque, siendo profesional, no conseguía trabajo y las deudas y los hijos comen todos los días. Así es que tuvo que irse con su esposo, ahora está en Estados Unidos. Y así como mi familia, muchas, millones de familias ecuatorianas están sufriendo este desastre que es la migración, donde divide familias, donde hace realmente que la tranquilidad social, emocional cambie. Gracias, estimado Lenin. Ingeniero Valladares, bueno, parece que la plataforma nos va a cortar, pero usted ha topado el tema de la electricidad. Varios ecuatorianos dicen, bueno, no solamente nos ha bajado el tema del consumo en la electricidad, sino ahora diciembre, enero y febrero no tendremos que pagar las planillas y están contentos con aquello. Lenin, eso es una mentira más, Lenin, por Dios. Pueblo ecuatoriano, si la pagara con plata de su bolsillo, ahí sí yo le creo. Pero lo que va a hacer es sacar del mismo presupuesto. ¿Y qué va a pasar? El poco presupuesto que está dando para la salud, para la educación, lo va a quitar. Y vamos a tener que pagar, como lo pasa ya en algunas escuelas de mi provincia, están pagando los maestros porque ya no hay maestros.
los han despedido, y lo que hacen los padres es pedirles plata para pagar una cuota y para pagar los maestros. Eso es lo que va a hacer. Si quiere realmente salvarlo al país, ayudarle al país, paguen los impuestos. La familia Noboa debe más de 91 millones al fisco y eso no lo va a pagar mientras siga de presidente. Eso tiene que hacer, pagar los impuestos a tiempo para que el pueblo tenga los recursos para su desarrollo. Muy bien, asambleísta. Una excelente mañana para usted. Gracias. Gracias a usted, Lenin. Muy buenos días con todo el centro del país. Un abrazo inmenso a todos los ecuatorianos. 8:07 del ingeniero Héctor Valladares, asambleísta de Zamora Chinchipe por la Revolución Ciudadana. Hemos hablado sobre el tema de los juicios contra la fiscal. Dice que, a decir de don Valladares, el juicio planteado por él todavía está en curso, que pueden reactivarlo, están manejando el tema de la estrategia, porque ahora creo que no es favorable, no tienen la mayoría en la Comisión de Fiscalización, no tienen la mayoría en el Pleno de la Asamblea. Estarán considerando quizá luego del proceso de elecciones o cuando se instaure la nueva Asamblea luego de mayo del 2025. 8 de la mañana.